Bien, vamos a hablar ahora sobre interpolación de datos. La interpolación tiene que ver con eh, ob- obtener valores intermedios de una función a partir de puntos conocidos. Si estos puntos que están dispuestos en la pantalla son conocidos y que quisiéramos saber cuál es el valor aquí para este valor de x, no tenemos un valor. Entonces, lo que tenemos que hacer es un procedimiento que es la interpolación para obtener el valor de la función, que podría ser muy bien este que está acá. Existe otra evaluación que nos puede interesar, que es la extrapolación. Es extrapolación. ¿Y qué significa la extrapolación? Como yo conozco los valores de mi función definida por estos puntos, desde el punto 0 hasta el punto 6, me podría interesar saber cómo vale para un valor de x igual a 8. Entonces, extrapolar es justamente saber cómo varía esta función más allá de lo conocido. Entonces, quizás este sea un valor que, que yo estoy buscando. La extrapolación generalmente para casi todas las funciones es bastante problemática y es muy difícil de asegurar que el valor que tenemos es verdadero, pero es algo que se usa. La interpolación, por otro lado, vamos a hablar sobre eso ahora, es un poquito más segura de conocer y evaluar. Bien, entonces, ¿cuándo usamos una interpolación de datos? Cuando tenemos funciones muy difíciles, fíjense, muy difíciles de evaluar, o tenemos información discreta que queremos conocer. En ese caso, vamos a buscar las funciones de interpolación. Las funciones de interpolación son combinaciones lineales de familias de funciones elementales. Por ejemplo, aquí está escrito en forma genérica, ¿sí? Tenemos una función elemental, g de 0 de x es nuestra variable independiente, las a son parámetros de mi función, y puedo extender y obtener tantos términos como a mí me sirvan. Las funciones más simples que se pueden generar son las aproximaciones polinómicas. Otro tipo de funciones muy utilizadas en ingeniería son las series de Fourier, donde las funciones son funciones trigonométricas. Y cuando mi función genérica es una función exponencial, tenemos las aproximaciones exponenciales. Bien, ¿para qué se usa la interpolación de datos? Se usa ya sea para datos numéricos, como estamos acostumbrados a trabajar en ingeniería, se usa en análisis de imágenes para recomponer figuras en 3 dimensiones. Esto también se usa mucho en ingeniería, no solo para, en este caso, cuestiones de obra anatómicas, sino también se usa en análisis de imágenes, por ejemplo, para remover las letras que están sobre la fotografía y obtener así una fotografía limpia. Esencialmente, cuando nosotros analizamos estos datos, queremos hacer la interpolación, se hablan de dos cosas. Uno, interpolación, que es lo que vamos a tratar aquí. La interpolación es cuando mi función interpolante, esta que está dibujada en azul, pasa exactamente por todos los puntos. Y que pase exactamente por todos los puntos, ¿qué significa? Que hay muy poco error en abscisas y hay muy poco error en ordenadas. O sea que son datos precisos. Por otro lado, cuando hay, digamos, incerteza, tanto en abscisa como en ordenadas, lo que hacemos es un ajuste. Este ajuste se ocupan parámetros estadísticos como los bien conocidos mínimos cuadrados. Nosotros nos vamos a concentrar más que nada en lo que tiene que ver con interpolación.
Las interpolaciones que vamos a trabajar nosotros son las interpolaciones polinómicas. Y las interpolaciones tienen esta forma. Tenemos polinomios de grado 1, grado 2, grado 3, grado n. Y en el caso más general, cuando tenemos un polinomio grado 1, es lo que se denomina y es muy conocida como interpolación lineal. La interpolación lineal es obviamente unir con líneas de puntos, con líneas rectas, todos los puntos consecutivos. Fíjense que los puntos pueden estar x espaciados o no, no es requisito que estén x espaciados. Por otro lado, cuando el polinomio es de mayor grado, 2, 3 o superior, vamos a tener que las curvas son más suaves y se va a tener la interpolación curvilínea que puede ser más apropiada para algunas series de datos. Por otro lado, interpolación polinómica de Taylor. Aquí más bien se podría hablar de una extrapolación. Esto ya lo vimos cuando tratamos errores. Se utiliza la expansión en series de Taylor. Y la expansión en serie de Taylor, acuérdense, se ocupa un solo punto. ¿Sí? Y a partir de ese x0, conociendo la función, que es un requisito, se calculan las derivadas sucesivas y podemos tener un polinomio que nos describe cómo va variando la función. Es de cálculo sencillo, pero el error aumenta a medida que nos alejamos de este punto x0. Por ejemplo, aquí estamos viendo que si tenemos la función seno de x, que está en rojo, que es la función original, podemos obtener, y tenemos este punto conocido x0, podemos tener el polinomio de Taylor de primer orden, nos va a dar esta línea recta. El polinomio de Taylor de orden 3 nos va a dar esta línea en azul. Y el polinomio de Taylor de orden 13 nos va a dar esta curva en verde muy clarito que se ajusta bastante bien en estas etapas y se empieza a separar aquí. ¿Sí? Aquí y aquí. Por lo tanto, es una interpolación polinomial, pero con información de un solo punto. Tiene su utilidad. Pero más que nada nos vamos a concentrar en aproximaciones polinómicas donde vamos a usar la información de todos los puntos que tenemos disponibles o gran cantidad. Vamos a empezar por la interpolación lineal. La interpolación lineal necesitamos conocer de dos puntos y suponiendo que la función es esta curva gruesa negra, vamos a asumir que se aproxima por esta línea recta. Lo que tenemos que escribir es la función de la ecuación de la recta que pase por estos puntos, donde nuestro punto intermedio es esta x, que vendrían a ser el punto donde nosotros queremos hallar. Los puntos conocidos serían x1 y x0. Entonces, mi función interpolante, f1, va a estar desarrollada y dada por esta expresión. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función logaritmo natural de x, que es esta curva negra, y queremos hallar el logaritmo natural de 2, sabiendo, esto es importante, es un dato conocido, sabiendo que el logaritmo natural de 1 es 0 y que el logaritmo natural de 6 es este otro valor, utilizamos esta fórmula y encontramos que esta función, la aproximación lineal, me predice este valor para el logaritmo de 2. Fíjense que gráficamente sería utilizar esta línea negra que está aquí. ¿Sí? Estamos usando esta otra línea azul que está acá, ¿sí? La que tiene dos puntitos, porque estamos utilizando información para este valor de x y para este otro valor de x6. Entonces, el valor que obtenemos es este, un poquito alejado del verdadero que está dibujado en este gráfico aquí. ¿Qué pasa? Este otro valor de x, 1, y 0 para la función, y el valor de x igual a 4, y por lo tanto este otro valor de
el logaritmo en 4. Hacemos los cálculos respectivos, obtenemos este valor dada por la función interpolante. En este caso, estamos utilizando un valor de x de 1 y un valor de x de 4. Entonces, como son puntos más cercanos al lugar donde a mí me interesa, que es 2, obviamente, como la intuición nos dice, vamos a tener un valor más cercano al valor verdadero. La interpolación lineal es muy simple de hacer y es muy utilizada en tablas de propiedades físico-químicas o físicas de materiales y es muy utilizada en ingeniería justamente porque es fácil de calcular. Lo importante, como vimos acá, es tener datos lo más cercanos posibles al lugar donde nos interesa calcular. Después tenemos la interpolación polinomial genérica, que responde a esta ecuación genérica polinomial, que para el ejemplo que quiero dar voy a ceñirme al polinomio de segundo grado. Este polinomio de segundo grado, para ser evaluado, fíjense, tenemos tres incógnitas, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Valores conocidos van a ser x y el valor de la función, ¿sí? El valor verdadero, ¿sí? El i verdadero tiene que ser conocido. Con esto, con esos valores, yo puedo aplicar la interpolación polinomial genérica. Entonces voy a decir que voy a hacer una interpolación conociendo este valor, que para este valor de x, la imagen de mi función, sigo utilizando el logaritmo natural de x. Esa es la función f. Voy a utilizar este otro valor de x, este es el valor de la imagen. Voy a utilizar este otro valor de x y este es el valor de la imagen. Por lo tanto, escribo un polinomio para x igual a 1, otro polinomio para x igual a 4, otro polinomio para x igual a 6. Tengo entonces tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo único que hice acá fue cambiar el orden en la que escribí el polinomio, nada más, pero es exactamente el mismo que está acá arriba. Y coloco, obviamente, los valores conocidos de las imágenes de mis funciones. Como el requisito era que mis polinomios de interpolación, p, estos p que están acá, pasen por la función, estos polinomios tienen que ser exactamente igual a los de la imagen de la función, ¿sí? Por eso está igualado aquí. Fíjense entonces que me queda. Me queda un sistema lineal, lo puedo escribir de esta forma. Estas son las matrices de coeficientes, el vector de las incógnitas y el segundo miembro conocido. Resuelvo este sistema lineal, obtengo a sub 0, a sub 1, a sub 2. Y de esta forma, entonces ya tengo bien determinado el polinomio para hacer las interpolaciones. Y las interpolaciones, ese polinomio me va a servir para conocer los valores desde este punto hasta este otro punto, ¿sí? Desde 1 hasta 6. Siempre que haga interpolación. Podría ser extrapolación, pero tengo mis riesgos. Esta matriz, ya voy a describirla más en detalle después, es la llamada matriz de Vandermonde. Fíjense, entonces, dijimos que ya tengo los valores de A0, A1 y A2. Este es el polinomio interpolante. Aquí lo dibujé en línea de trazos azules. Tenemos que el valor de logaritmo natural de 2 utilizando el polinomio encontrado es igual a 0,56. Si recordamos antes, en las interpolaciones lineales, cuando utilizaba el valor de 1 a 6, o sea, este punto y este punto,
era de 0,35 y cuando utilizaba el valor de 1 a 4 era de 0,46, si no me equivoco. Y ahora obtengo un valor de 0,56 más cercano al valor real que lo escribí acá. ¿Sí? Visualmente se puede ver la diferencia acá, ¿sí? Este valor real. Fíjense, esta es la diferencia. Si yo tiro una línea recta desde aquí, recta en serio, ¿no? Desde acá hasta acá, fíjense que el valor más o menos cae por aquí. Y ahí veo la mejora que tuve al utilizar un polinomio de segundo grado. Vamos a ver un poquitito más esta matriz, ¿sí? Esta matriz de coeficientes o la matriz de Van der Monde. Esta matriz de Van der Monde es una matriz que eh, tiene los coeficientes de mi sistema lineal. Las A, en este caso, acuérdense que son las incógnitas. Este vector son los valores de las ordenadas de los puntos, tienen que ser conocidos. Y cada una de estas ecuaciones es la ecuación evaluada en x0, en x1, en x2. Todos estos coeficientes son conocidos, ¿sí? Son justamente los valores de reemplazar x en cada uno de estos valores, ¿sí? Esto está escrito de tal forma de que si yo reemplazo x aquí, ¿sí? Acuérdense que esto es x a la 0. Si yo reemplazo x acá, obtengo 1. Si yo reemplazo x acá, voy a tener este valor. Si reemplazo x acá, voy a tener este valor y así sucesivamente para las otras x. Esta matriz es, al parecer, fácil de construir. Y de hecho, si utilizamos Octave o MATLAB, hay un comando que es el comando que se llama Bander, que está mostrado aquí, que es muy fácil de colocar. Hay que poner los valores de las x donde se está evaluando la función y ya tenemos, fíjense, la matriz de Van der Monde. Solamente que está escrita en forma inversa. Los coeficientes es exactamente lo mismo. Es útil, lo único que va a cambiar es el orden de este vector, nada más. Es muy importante el cambio, pero si uno entiende cómo hacerlo, lo puede resolver fácilmente. Entonces, esta matriz es fácil de calcular, pero fíjense una cosa, el número de condición de esta matriz, qué alto que es, 93,9. Este es un valor muy alto. ¿Y qué pasa si tengo otra matriz de Van der Monde, esta para estos valores de x? Fíjense el número de condición, la matriz es de grado 5. Fíjense el número de condición, 300.000. Es muy alto. Ese es el gran problema de esta forma genérica de interpolación polinomial. Se obtienen matrices de Van der Monde y las matrices de Van der Monde son mal condicionadas. Varios científicos desarrollaron métodos de interpolación. Nosotros vamos a ver los dos más conocidos, que son el método de Lagrange y el método de Newton, que sirven para obtener los mismos polinomios de interpolación, pero no sin necesidad de utilizar la matriz de Van der Monde. Entonces, las funciones polinómicas que vamos a obtener son fáciles de utilizar, estos métodos también. Las funciones polinómicas son simples de derivar, son y de integrar, esas son situaciones interesantes para muchas propiedades físicas. Y no solo, y el hecho de que sean fáciles de utilizar, ojo, pues hace que sean fáciles de utilizar para gente que no maneje matemáticas, ¿sí? Para científicos o que están en o personas que están en otras disciplinas. Generalmente salirse de polinomios representa una complejidad matemática muy grande, ¿sí? En ingeniería
estamos habituados, pero tengan en cuenta lo que puede costar a alguien que no esté tan habituado a ver matemática más compleja que polinomios. Y el requisito es que para un polinomio de grado n necesitamos n más 1 puntos, como es sabido. Pero también hay unos problemas que tienen estas funciones polinómicas, que generalmente cuando son de alto grado se observa el ya conocido fenómeno de Runge. El fenómeno de Runge es este fenómeno. Si esta es mi función, ¿sí? Fíjense que es una hipérbola de una función racional. Y esta línea suave vendría a ser la función, en este caso la función de Runge también. Cuando queremos interpolar la función de Runge con estos puntos que están marcados, ¿sí?, con círculos azules, para un polinomio, fíjense que tenemos 9 puntos, o sea, para un polinomio de orden 8, la función interpolante está en azul oscuro. Fíjense estas oscilaciones que presenta la función interpolante, nos van a dar predicciones bastante malas en esta zona, ¿sí? Y en esta zona también, cada vez son peores. Yo me alejo y cada vez son peores los valores de la aproximación. Este fenómeno se ve no solo en la función de Runge, se puede ver en esta otra función, donde la función verdadera es esta línea suave celeste, esta sigmoidea. Si yo quiero interpolar usando este punto, fíjense que son puntos X espaciados, yo tengo esa curva roja que también me da oscilaciones. Estas oscilaciones se pueden utilizar utilizando polinomios de Chebyshev. Los polinomios de Chebyshev son polinomios que tienen puntos o nodos de Chebyshev que están ubicados en lugares especiales para disminuir estas oscilaciones. Cuando tenemos otro tipo de funciones interpolantes, las conocidas series de Fourier, que se ocupa también en ingeniería, tenemos estas mismas oscilaciones que son el fenómeno de Gibbs, ¿sí?, el mismo Gibbs de la termodinámica. Bien, en próximas clases entonces vamos a ver cómo se aplica el método de interpolación de Lagrange y cómo se aplica el método de interpolación de Newton. Esta es la bibliografía.